Me siento muy honrado al presentaros en este foro de Sinope a doña Reyes Goenaga Olaizola, que es magistrada, presidenta de la Audiencia Provincial de Vizcaya. Reyes es una excelente jurista y ha sido una magnífica compañera de alegrías y de adversidades en los años en los que compartimos tareas en la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Reyes Goenaga es natural de Donostia, San Sebastián. Se licenció en Derecho y se diplomó en Criminología en la Universidad del País Vasco. Ingresó en la carrera judicial en el año 1988 y desde entonces ha desempeñado la jurisdicción penal y civil siempre en órganos judiciales de Vizcaya. Accedió a la Audiencia Provincial de Vizcaya en el año 2000 y en esta audiencia ha permanecido hasta la actualidad con un único paréntesis de 4 años en los que trabajó en situación de servicios especiales en el Centro de Documentación Judicial con sede en Donosti, San Sebastián. El Centro de Documentación Judicial es un órgano tecnológico del Poder Judicial en España y es la joya informática de la corona del Consejo General del Poder Judicial. A su cargo, a cargo del CENDOG, corre la selección, la ordenación, el tratamiento informático, la difusión en acceso digital abierto, es decir, todo el mundo puede acceder al banco de datos del CENDOG, y la publicación de todas las sentencias del Tribunal Supremo, de los 17 Tribunales Superiores de Justicia y de las 51 audiencias provinciales, así como de las resoluciones de los demás órganos judiciales unipersonales cuando estas resoluciones son trascendentes o tienen interés doctrinal. El fondo documental del CENDOG, a cuyo asentamiento institucional contribuyó nuestra invitada, es hoy uno de los más importantes bancos de datos de resoluciones judiciales en el ámbito de la Unión Europea. Tras su vuelta a la jurisdicción en noviembre de 2019, Reyes Goenaga fue nombrada para el cargo que hoy sigue ejerciendo como presidenta de la Audiencia Provincial de Vizcaya. La Audiencia Provincial es el órgano judicial que culmina la administración de justicia en el territorio histórico de Vizcaya. Se trata de un ámbito jurisdiccional que está integrado por 87 juzgados unipersonales distribuidos en 6 partidos judiciales e incluye también, además de estos órganos unipersonales, las 6 secciones, 3 civiles y 3 penales de la propia Audiencia Provincial. El tema en el que vamos a tener la suerte de escuchar a nuestra presidenta de la Audiencia Provincial de Vizcaya forma parte de su ocupación como magistrada de la jurisdicción penal y la tuvo y sigue manteniendo una gran actualidad. En su reflexión nos va a ofrecer un balance de las fortalezas y de las debilidades que nos ha aportado la Ley Orgánica 10/2022 de 6 de septiembre de 2022 de garantía integral de la libertad sexual. De seguro la reflexión de la presidenta de la Audiencia Provincial girará en torno al estado de la cuestión en la aplicación judicial de la importante reforma del Código Penal referida a la tipificación de los delitos de agresiones sexuales que introdujo la Ley Orgánica 10/2022. Como recordaréis, una de las consecuencias de esta Ley Orgánica fue la necesaria revisión judicial de las sentencias que imponían condenas de acuerdo en delitos cometidos de acuerdo con la normativa anterior, con la normativa modificada. De forma que los resultados de estas revisiones de penas provocaron fuertes discrepancias en el ámbito político y mediático más que en el ámbito estrictamente jurisdiccional, pero suficientes como para determinar que la completa Ley Orgánica 10/2022 acabó siendo conocida en el lenguaje popular como la ley del solo sí es sí, aludiéndose con esta expresión a la modificación en el canon de la prueba del consentimiento que la nueva ley
dispuso para el enjuiciamiento de las conductas de agresión sexual, lo que ha acabado privando de la suficiente visibilidad social a los restantes 92 preceptos que contiene la Ley Orgánica 10/2022. Por esta razón, en el balance sobre la conocida como Ley del solo sí es sí, la reflexión de Reyes Goenaga abordará también los importantes avances que introdujo la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual en el contexto de medidas encaminadas a combatir la violencia machista que el propio legislador califica como la manifestación más cruel de la desigualdad y de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. En este ámbito comprobaremos cómo la finalidad del extenso articulado de la Ley Orgánica 10/2022 se centra en establecer los deberes asumidos por los poderes públicos para promover las condiciones que permitan el libre desarrollo de la vida sexual y que garanticen la seguridad frente a las violencias sexuales. Es decir, el legislador intentó, y ya veremos a ver si en algo lo consiguió, intentó avanzar en la dirección de los compromisos adquiridos por España en el convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres, que fue suscrito en Estambul el 11 de mayo de 2011, y también en su desarrollo en el posterior Pacto de Estado en materia de violencia de género, que fue acordado por el Pleno del Congreso de los Diputados el 27 de diciembre de 2017. En esta línea de avance en la lucha contra la violencia sexual, la violencia contra las mujeres, debemos destacar que el pasado 26 de febrero, hace unas semanas, el Congreso de los Diputados, con el voto favorable de todos los grupos parlamentarios excepto Vox, aprobaba la renovación del anterior Pacto de Estado contra la Violencia de Género que se suscribió en 2017. El nuevo Pacto de Estado 2025 amplía las medidas comprometidas a gestionar tanto por el Estado como por las comunidades autónomas para combatir la violencia machista, y también aumenta la dotación presupuestaria para hacer efectivas estas medidas. El presupuesto en concreto se eleva a la cantidad de 1.500 millones para los próximos 5 años, con un incremento respecto de las previsiones del 2017, que es un incremento de un 60% en las cantidades asignadas para este fin a las comunidades autónomas y de un 50% en las asignadas a los ayuntamientos. Estoy seguro de que la conferencia de la que vamos a disfrutar escuchando a la magistrada Reyes Goenaga y el posterior diálogo en el que tendremos ocasión de participar van a constituir un excelente colofón a las celebraciones del Día de la Mujer 2025 que acabamos de cumplimentar en el pasado fin de semana. Y con esto tiene la palabra doña Reyes Goenaga. Bueno, muchísimas gracias, Juan Luis. Tengo que decir que me has hecho la mitad de la conferencia prácticamente. Y bueno, Arratxa León, buenas tardes a todos. La verdad que el honor es mío, que me vais a permitir que os tutee, igual no es costumbre, pero quizás nos sentamos más cómodos. Es un honor estar aquí con todos vosotros, que me recibáis en el seno de esta asociación y que podamos hablar de este tema que desde luego es el nuestro, el de los órganos penales. Yo antes de nada tengo que agradecer a Juan Luis la presentación que me ha hecho, y debo decir, para los que no me conozcáis, que ha sido pues, un grandísimo presidente, un grandísimo magistrado y un grandísimo presidente del Tribunal Superior de Justicia. Y que yo particularmente siempre estaré agradecida, porque he tenido siempre en él una persona que me ha animado siempre como persona y como mujer a seguir hacia adelante. Así mejor. Tengo un problema yo con el tono de voz, parece mentira. Bueno, os decía que estoy muy agradecida a Juan Luis porque siempre me ha animado a no ponerme barreras y a presentarme a las cosas todavía
recientemente decía, preséntate a no sé qué, pues ya no me presento a nada, pero siempre he tenido en él un apoyo extraordinario y ya digo, un grandísimo presidente. O sea que muchas gracias, Juan Luis. Bueno, voy a entrar en materia. Vamos a ver, lo primero, el título de la conferencia era Fortalezas y debilidades, porque como bien ha explicado Juan Luis, la ley ha sido un desastre publicitario. Es hablar de la ley de solo sí es sí y solo pensamos en negativo. Y eso es injusto. La ley tiene una serie de disposiciones, en realidad casi todas las disposiciones, de protección de la mujer, completando lo que ya se inició con la Ley Integral frente a la Violencia de Género del 2004, pues quedaba ahí una asignatura pendiente que dice la exposición de motivos, que era proteger a la mujer en todos los ámbitos, incluido el ámbito sexual. Y por eso se dicta esta norma que tiene esta finalidad, hacer una protección integral de las mujeres que denuncian ser víctimas de violencia sexual. Y el motivo por el que la ley ha sido denigrada es la disposición final cuarta. El resto de la ley, sus 90 y tantos artículos y sus disposiciones finales, que son unas cuantas, pues son muy positivas y introducen una serie de medidas muy positivas en esa dirección de proteger a la mujer de manera integral, a la mujer que ha sido víctima de violencia sexual. Como bien ha dicho Juan Luis, esto era un compromiso que tenía España de cumplimiento de los convenios internacionales. El convenio de Estambul, que ya se hablaba de que había de la obligación de las administraciones públicas de actuar en todos los ámbitos de la violencia sobre la mujer, incluido el ámbito sexual. Y también en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, el objetivo 5, una de sus metas es eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y niñas. De tal manera que esta era la cuestión pendiente que tenía nuestro Estado y por eso la ley tiene todo el sentido. Bien. ¿Cuál es la estructura de la ley? La estructura de la ley es marcar una serie de mejoras para conseguir ese objetivo de proteger a la mujer que ha sido víctima de violencia sexual. Quiere mejorar la investigación, mejorar o incrementar las medidas de sensibilización ciudadana, garantizar los derechos de las víctimas, garantizar la autonomía económica de las víctimas de violencia sexual, garantizar la reparación integral, incrementar la tutela institucional, incrementar la formación de todos los que tenemos relación con el fenómeno de la violencia sexual contra las mujeres. Y con esta dinámica legislativa que tenemos últimamente, que yo no comparto mucho, en realidad la ley establece los objetivos, los define, los desarrolla, y luego es en las disposiciones finales cuando se dedica a modificar todas las normas. Bueno, ¿qué normas se modifican? Simplemente pretendo dar un ejemplo, pero para que os hagáis una idea de hasta qué punto la ley protege a las mujeres como víctimas de violencia sexual. Por ejemplo, la ley de extranjería. Bueno, pues dice que aquellas mujeres que sean víctimas de violencia sexual, aunque no tuvieran la situación regular en España, no se les incoará un expediente administrativo sancionador. Se modifica también la Ley General de Subvenciones, incluyendo una previsión para este supuesto, el Estatuto del Trabajador Autónomo. Tendrán derecho las mujeres autónomas víctimas de violencia sexual a adaptar el horario de su actividad, el Estatuto de los Trabajadores, que tienen derecho a medidas de flexibilización como la reducción de jornada, el horario flexible, la adaptación de horario en general. El Estatuto Básico del Empleado Público también garantiza que no se tengan en cuenta faltas de asistencia y se considerarán justificadas si es porque se han denunciado una situación de ser víctima de violencia sexual. La Ley General de la Seguridad Social, que aunque haya habido un periodo de suspensión en el tiempo de trabajo, si está motivado por esta causa, tendrá la consideración de periodo de cotización efectiva. Como veis, no insisto, pues no, ahí está la ley, pero muchas medidas muy positivas. ¿Dónde está el problema que todos conocemos? La disposición final cuarta. La disposición final cuarta lo que hace es modificar el Código Penal.
lo modifica en tres aspectos fundamentales, que son, unifica el concepto de delito contra la libertad sexual. Antes se distinguía entre abuso sexual y agresión sexual, y ahora ya todo se considera agresión sexual. Ahora diré lo que supone cada cosa. En segundo lugar, como consecuencia de esto, en parte unifica las penas del abuso sexual, lo que era abuso sexual, y lo que era la agresión sexual. Y ahí está el problema, porque digamos, incrementa las del abuso sexual y reduce las de la agresión sexual para que tengan la misma pena. Ahora pondré un ejemplo. Y al final, el resultado final fue que se rebajaron las penas de unas cuantas conductas, las más graves. Ahora diré cuáles y lo vais a entender enseguida. Eran tres las modificaciones: la unificación del concepto, ya desaparece el abuso sexual como concepto, la unificación de las penas y por lo tanto la rebaja de penas, que este fue el problema, y el nuevo concepto de consentimiento, que como explicaré a continuación no es tan nuevo, pero bueno, ya iremos a los matices. Entonces, os pongo un ejemplo concreto y así lo vais a entender perfectamente. Por ejemplo, el supuesto de, vamos a ver, abuso sexual, vamos a explicarnos primero, que no lo he hecho, es aquella conducta contra la libertad sexual, un tocamiento, puede ir desde un tocamiento, un beso, o actuaciones más graves como con penetración, por ejemplo, por cualquiera de las vías posibles, ¿vale?, sin violencia o intimidación. Esto es un abuso sexual. ¿En qué casos se puede producir? Casos de menores que no pueden consentir, casos de personas que están privadas de sentido porque han tomado alcohol o porque están bajo el efecto de las drogas, porque están en una situación de sumisión química, en general, los casos más graves. Bueno, que tienen vulnerabilidades de otro tipo, por deficiencias psíquicas. Bueno, todos esos son supuestos en que no hay violencia o intimidación, pero tampoco hay un consentimiento válido. Eso se consideraba abuso sexual, ¿de acuerdo? Y luego está la agresión sexual. La agresión sexual es la que se comete con violencia o intimidación. Bien. Os iba a poner el ejemplo, os lo pongo ahora y luego os explico, aunque ya lo sabéis, que esto viene de la sentencia de la Manada. Vale. Por ejemplo, el acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal sin consentimiento tenía una pena de 4 a 10 años. Lo que hace el legislador es subirla un poquito y la pone en 4 a 12. Y esa misma conducta, acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, con violencia o intimidación, tenía una pena de 6 a 12. Y ahora la pone en una pena de 4 a 12. Por lo tanto, le pone la misma pena que si es sin consentimiento, pero lo que pasa es que la pena mínima antes eran 6 años y la pena mínima ahora son 4. Y así podríamos continuar con varios ejemplos, pero con todos hacen lo mismo. Es una especie de bajo por un lado, subo la del abuso sexual anterior y bajo la de la agresión sexual anterior, para que tengan la misma pena. Os decía que esto tiene su origen en la Manada, porque si recordáis, que recordaréis seguramente, este era un supuesto de una chica que entra en un portal con varios hombres. Ella está bajo el efecto del alcohol, parte de las relaciones sexuales se graban y ella tiene una situación en que no hay verdaderamente una violencia física, nadie le pega, nadie le tira del brazo, las imágenes no se ve semejante cosa. Entonces el tribunal entendió que lo que estaba era muy afectada por el alcohol y que tenía su capacidad de consentir afectada, pero no consideró que era una agresión sexual en la distinción anterior. No había violencia. Eso fue muy contestado porque era un hecho grave, todos los hechos que quedan grabados y que uno ve mucho más, la gravedad se incrementa muchísimo y hubo una contestación social que no hace falta que recuerde porque lo recordamos todos. Luego es cierto que el Tribunal Supremo revocó parcialmente aquella condena y consideró que efectivamente no había habido violencia física evidente en el sentido de golpes, pero que había una violencia ambiental, una intimidación ambiental. Y por lo tanto consideró que era supuesto grave de agresión sexual y elevó las penas. En todo caso, a raíz de ese caso tan conocido fue cuando se produjo esta modificación. Pero debe decirse que se produjo la modificación pues con este fallo legislativo.
no cuestiono que es correcto, o sea, era correcto quizás rebajar la pena, aumentar la pena del abuso, rebajar parte de la pena de la agresión y unificar en una sola conducta con una pena unificada. Pero no se dieron cuenta de que tenemos un precepto que es obligado para todos los tribunales penales, que es el artículo 2 del Código Penal, que nos obliga a aplicar retroactivamente las normas más favorables. Dice el artículo 2, tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo. En el momento en que los tribunales penales vimos que las penas en la franja mínima, en la pena mínima que podíamos poner, se rebajaban, teníamos que revisar las condenas. Habría que explicar quizá que para que nosotros pongamos una pena, tenemos siempre franjas de pena. En este caso, he dicho, el acceso carnal, en este caso, era, usando violencia e intimidación, era antes 6 a 12 años y ahora es 4 a 12 años. Habría que ver qué se ha puesto en cada caso concreto, dependiendo de si hay agravantes, de si hay atenuantes, de cualquier circunstancia. Pero si se puso la pena mínima en un supuesto de acceso carnal con violencia o intimidación, que eran 6 años, eso nos obligaba, si no había más circunstancias que agravara la conducta, y eran 6 años, ahora automáticamente teníamos que poner 4, que era la nueva pena. ¿Vale? Eso fue lo que pasó. La verdad que desde el Ministerio de Igualdad les pareció muy mal esta aplicación de los jueces, les pareció que aplicábamos mal la regulación y que había que aplicar bueno, pues una serie de normativas, aunque ellos no habían introducido unas disposiciones transitorias, se podía aplicar analógicamente las del texto penal anterior. El Supremo ya hace tiempo que se ha pronunciado sobre varios supuestos de revisión y en general ha confirmado todas las revisiones de pena que se han producido. Yo creo que sabéis que se han producido como 1000 revisiones, aproximadamente 980 y tantas revisiones de pena en toda España, y aquí, en la provincia de Vizcaya, hasta donde yo sé, han sido 80 y tantas revisiones de pena en los 3 tribunales penales que tenemos. Vale. Y casi todas han sido confirmadas por el Supremo, porque el fiscal es verdad que ha recurrido muchas, pero han sido confirmadas. O sea, que es que el Supremo dijo, bueno, pues es que la normativa es más favorable y la aplicación retroactiva es de obligado cumplimiento. O sea, que no había nada más que hacer. Pero el legislador, además, no solamente quiso rebajar las penas como consecuencia de esta unificación del concepto de lo que era abuso y agresión sexual, considerando todo agresión sexual, sino que directamente rebajó la pena de otras conductas. Seguramente porque la doctrina, o sea, los estudiosos del derecho, ya venían diciendo que las penas eran quizás demasiado altas en algunos casos. Y os pongo un ejemplo. Por ejemplo, el acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal contra un menor de 16 años, usando violencia o intimidación, antes tenía una pena mínima de 12 años. Y ahora, con la ley del sí es sí, le pusieron una pena de 10 años, mínima. Y así algunas otras conductas que también se rebajaron. Esa misma conducta de acceso por vía vaginal, anal o bucal con violencia o intimidación y agravantes específicas que pueden ser, por ejemplo, la sumisión química, que puede ser la violencia especialmente intensa, que puede ser el ataque de varias personas, es decir, ya una conducta muy muy grave, tenía una pena de 13 años y 6 meses y con la ley del sí es sí se rebajó a 12 años y 6 meses. Así fue, o sea, simplemente el legislador de la ley de protección integral de la violencia sexual, de garantía integral de la libertad sexual, fíjate lo que he dicho, bueno, pues consideró que debían ser menos graves o menos gravemente penadas estas conductas. Y yo creo que fue un fracaso publicitario porque debían haber explicado por qué. Y en lugar de explicar por qué, voy a barrer para casa, pues lo que hicieron fue criticar a los jueces que revisaban las condenas. Entonces a mí eso pues, no me parece justo. Tenían que haber explicado por qué rebajaban las penas y por qué cambiaban el concepto. Me parece muy correcto. La unificación en agresión sexual de todas las conductas no me parece mal, aunque también no me parece nada mal, me parece bien. Es más claro, la gente lo entiende mejor. Todos son agresiones sexuales. Está bien, todo ataque contra la libertad sexual es una agresión sexual. Pero no es lo mismo un beso robado que un beso con unos golpes previos, ¿no? Esta diferencia la entenderíamos todos. Y ahora
Incluso con la nueva regulación, aunque todo sea agresión sexual, la consecuencia penal, penológica, la pena que le pondremos, no puede ser la misma, porque tenemos que valorar diferentes circunstancias. No es lo mismo una conducta sexual con violencia de intimidación y una en la que no hay violencia de intimidación. Pero como concepto es correcto, yo no lo critico, me parece muy bien, se entiende muy bien que todos son agresiones sexuales, está bien eso. Lo otro era un poco confuso, el abuso sexual era quizás un poco confuso. Vale. ¿Cuál es la situación en la actualidad? ¿Se siguen revisando condenas? Bueno, esta ley, la de la garantía integral de la libertad sexual, que es de septiembre de 2022, con el revuelo que se produjo, inmediatamente se modificó en abril del año siguiente, en 2023. ¿Y qué hizo el legislador? Incrementar las penas a la misma situación que antes, a las más graves de antes, y así ya no hay contestación social. Bueno, bien, ya está. Pero, ¿qué pasa? Que todos aquellos asuntos previos al 6 de septiembre de 2022, o sea, hechos cometidos antes de esa fecha, podrían juzgarse con arreglo a esta ley y, por lo tanto, se les seguiría aplicando la ley más favorable, ¿vale? Técnicamente se les seguiría aplicando la ley más favorable. Los que se cometen después de la entrada en vigor de la siguiente ley, en abril de 2023, ya no les afecta. Entonces, bueno, ya no quedan muchas revisiones que se vayan a producir. Eso por centrar la situación. Bueno, decía yo que eran tres las novedades de la ley de la que estamos hablando. La primera era el concepto, que significa la agresión sexual. La segunda es la consecuencia penológica que produjo tanta contestación social, muy justificadamente. Y la tercera es el consentimiento. Hay un nuevo concepto de consentimiento. Y esto es lo que voy a intentar explicar ahora. Y de ahí viene la ley, el nombre con el que se ha puesto, con el que se conoce a la ley de solo sí es sí. Ahí se dice, en esta ley, que es responsable de agresión sexual, define la agresión sexual, el que realice cualquier acto que atente a la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento. Muy bien. Y a continuación define lo que es el consentimiento. Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona. Es decir, tiene que haber una expresión de consentimiento. Y habrá que ver las circunstancias del caso. Vale. La exposición de motivos justifica esta definición del consentimiento en que no se va a revictimizar a la mujer. Es decir, cuando una mujer denuncia un delito sexual, bueno, pues tiene que acudir a la policía, tiene que acudir a los tribunales, le toman declaración por primera vez, después tendrá que ir a juicio, tendrá que volver a contar lo que le ha pasado, lo ha contado ya en comisaría. Bueno, es un proceso muy penoso para las víctimas, de eso somos todos muy conscientes. Entonces, lo que dice el legislador en su exposición de motivos, cuando explica por qué introduce este concepto nuevo del consentimiento, dice, ya no habrá esa víctima. Bueno, se dice que el paso por el proceso genera más victimización a la víctima, por eso se habla de revictimización. Y dice el legislador, ya no habrá revictimización. ¿Por qué? Porque ya no le tendrán que preguntar, usted se resistió, se opuso, y se tendrán que centrar los jueces, sin embargo, en preguntar si a la otra parte, si ella consintió. Bueno, esto es matizable. Y ahora creo que entenderéis con los ejemplos que pondré por qué es matizable. Siempre hay que preguntar a la mujer muchas cosas, y siempre hay que preguntar cosas, por desgracia, duras y desagradables. Yo creo que con los ejemplos se va a entender bien. En todo caso, yo lo que quería explicar es que esta es la primera vez que se define el consentimiento en el Código Penal español. Ha habido varios textos anteriores y nunca había habido una definición del consentimiento. No se consideraba necesaria la definición porque se entendía que había unas conductas muy claras cuando había violencia o intimidación y otro grupo de conductas que eran también claras cuando el consentimiento estaba limitado, en los casos que he dicho antes. Pues cuando
es una persona menor de edad, cuando es vulnerable porque tiene una deficiencia psíquica, porque está en un estado que no puede consentir, pues porque ha bebido o porque está bajo el efecto de alguna sustancia, supuestos de limitación del consentimiento y que se consideraban que no había un consentimiento válido. Entonces se decía, bueno, cuando no estamos ante una de estas situaciones, podemos entender que el consentimiento se da, podemos presumir el consentimiento. Este era un poco el planteamiento clásico o tradicional. Pero es verdad que ya la jurisprudencia, nosotros hablamos de jurisprudencia, las resoluciones del Tribunal Supremo que orientan nuestra labor, venía definiendo hace ya tiempo lo que se entendía por consentimiento. Y se aproximaba mucho, lo que ahora leeré unas menciones del Supremo, a lo que viene a decir la ley del solo sí es sí. Y así, por ejemplo, hay una sentencia de 2021 que dice que hay que mirar las circunstancias del caso y que no hace falta que la víctima diga no al acto sexual. Otra sentencia de 2022 que dice la mujer tiene perfecto derecho a consentir una relación sexual y negarla en otro caso con la misma persona, no existiendo un derecho a mantenerla el varón cuando él quiera, sino cuando ambos quieran. Bueno, parecen cosas muy básicas, pero aquí las dice el Tribunal Supremo, en definitiva también es lo que dice la ley. Otra sentencia que dice que el consentimiento de la mujer no lo puede interpretar subjetivamente solo el varón. Lo que tiene que hacer el varón no es interpretar, sino preguntar si la mujer quiere tener relaciones sexuales y no forzarle a tenerlas. Y así podemos seguir diciendo que cada vez que exista una pretensión de una relación sexual debe renovarse de nuevo el consentimiento. Y aquí hay otra interesante, esta ya de 2023, que dice el Supremo que el consentimiento debe vislumbrarse mediante actos, gestos, manifestaciones o expresiones que denoten que las dos partes, en concreto la mujer, admite el contacto sexual. Y dice, el silencio, en principio, no puede entenderse como consentimiento, aunque atendido el contexto, podría serlo. Bueno, yo no sé si habéis visto la serie Querer, seguro que sí, ¿no? Bueno, pues la serie Querer, que además debo decir que el episodio del juicio se grabó en la audiencia, en nuestra sala, y además tuvimos la gran ilusión de poder colaborar un poco con la directora y con el equipo para explicarles cómo tratábamos a las víctimas de violencia sexual, cómo se les atendía, cómo se celebraba un juicio, para que entendieran. No es que hayamos intervenido en el guión, que es magnífico, pero sí un poco en el desarrollo, sobre todo del episodio del juicio, ¿vale? De lo que dice el juez, un poco así. A mí me hace mucha ilusión. Pero bueno, lo que yo quería contar es que la serie Querer es un ejemplo claro de un silencio que no implica consentimiento, ¿vale? No quiero destripar la serie para quien no la haya visto, pero para los que ya habéis visto me estaréis entendiendo. Es una mujer que denuncia a su marido por violencia sexual en el matrimonio cometida durante 30 años. Es una mujer que dice en el juicio que ella nunca dijo nada, ¿vale? Y que admitió la relación sexual de una manera estática, y entonces al final, bueno, no sé si decir el final, la verdad, pero bueno, es que no sé qué, es que es buenísima la serie, ¿no? El caso es que es un ejemplo claro de que el silencio no es consentimiento, y que él debía saber que el silencio no era consentimiento. Es verdad que el espectador lo ve porque ve al hombre cómo se comporta, ¿no? Pero quizás el juez no tiene la ocasión de verlo, entonces al final, bueno, pues pasa lo que pasa, ¿no? Pero es muy interesante. La serie nos coloca ahí en el filo de la navaja de lo que decidimos los jueces, ¿eh? Justo el no saber en estos asuntos qué hacer, ¿eh? Ahora explicaré más casos y me entenderéis muy bien, espero que os pongáis en mi lugar, en nuestro lugar, ¿eh? Bueno, de tal manera que lo que yo quería decir era que la ley introduce el concepto nuevo de consentimiento, pero ya el Tribunal Supremo se había adelantado y había matizado muy bien lo que es el consentimiento sexual y sobre todo lo que no es.
que no debe presumirse, que no debe darse por hecho, que el hecho de que tengas una relación sexual con un hombre un día no quiere decir que al día siguiente ese consentimiento perdure. Y así, incluso dentro de una misma relación sexual, no quiere decir que consientas todos los actos que se están produciendo, evidentemente, en cualquier momento, quiere decir que no. Bueno, pues un poco por ver el derecho comparado, no os enrollo, pero esta definición expresa del consentimiento en el Código Penal no está normalmente en los códigos de nuestro entorno. Tienen un concepto como el tradicional nuestro. Existen unas conductas con violencia e intimidación y luego hay unas conductas en las que el consentimiento está viciado. Ya os he dicho cuáles son y ya os imagináis, bueno, pues que la persona no está en capacidad de consentir. Hay un matiz del Código Penal alemán que a mí me parece interesante por lo que luego os diré, y define la agresión sexual como quien contra la conocible voluntad de otra persona practica acciones sexuales con ella. Quiere decir que también es importante que la otra persona con la que estás entienda, perciba que no consientes, ¿no? O sea, que haya una comunicación, ¿vale? A mí me ha parecido un matiz interesante por lo que os diré. Bueno, de tal manera que ahora, incluso con esta ley del solo sí es sí, pues tenemos casos muy claros, cuando hay violencia o intimidación, que debo decir que son los menos. Nosotros vemos muchos asuntos donde el consentimiento no sabemos muy bien si está o no está. Casos con violencia e intimidación también vemos, pero yo diría que antes había más y ahora hay menos. También podemos ver claras las situaciones en personas que claramente no están en disposición de consentir, pues la sumisión química. Nosotros hemos tenido recientemente, aunque no está muy bien hablar de los asuntos propios, pues creo que puede ser interesante, hemos tenido un par de casos. Uno, además, fue conocido porque tuvo cierta repercusión mediática, o sea que por eso quizás lo pueda contar. Era una chica que fue atacada sexualmente por 4 hombres en un local de vending aquí en Bilbao, ¿vale? Y entonces todo quedó grabado. Y bueno, nosotros no tuvimos ese asunto, pero a esta chica la acompañan después a casa de nuestro acusado y allí vuelve a cometerse otra relación sexual, a producirse una relación sexual. El acusado dice que esta chica estaba, bueno, que consintió y que estaba totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces nuestra labor consistió en primero analizar lo que decía la víctima, que no recordaba nada, y apareció al día siguiente en un portal sin recordar, ya digo, absolutamente nada. Pero luego además estos hechos ocurrieron como media hora más tarde de aquella grabación del local de vending. Entonces, en esas imágenes del local de vending llegaron a nuestro juicio, que era importante que los abogados pudieran verlas y pudieran alegar sobre ello, pues, bajo contradicción, que decimos, con posibilidad de todos de alegar su visión del tema. Bueno, y allí vimos a una mujer pues, completamente anulada, había bebido toda la noche, había tomado más sustancias, no quedó muy claro qué. La cuestión es que media hora antes de nuestros hechos teníamos una mujer con la voluntad completamente anulada. Entonces tuvimos que, digamos, desmontar la versión del consentimiento que hacía el acusado, pues explicando que en media hora era, y teniendo en cuenta que ella al día siguiente no recordaba nada, en media hora era imposible que ese estado de absoluta falta de voluntad hubiera cambiado, ¿no? Y también dijimos que era imposible que el acusado no se diera cuenta de esa situación, ¿no? Simplemente se aprovechó de la situación, tenía una mujer medio inerte, hizo con ella lo que quiso, ¿no? Entonces, bueno, hubo condena y es firme y ya está. Entonces, un caso claro de sumisión química. Hemos tenido otro caso claro de sumisión química, este está todavía pendiente de recurso, pero bueno, básicamente era una mujer, le dan alguna sustancia, también lo graban, también lo ponen en las redes sociales, y es que las imágenes eran tremendas. O sea, una mujer que estaba dormida profundamente, ¿no? Y se produce una penetración, varias penetraciones, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un caso clarísimo de falta de consentimiento. Bien, pero yo me quería referir a aquellos otros supuestos en los que pues, no se sabe muy bien lo que pasa. Tenemos muchísimos asuntos de lo que yo llamo situaciones ambiguas o consentimiento, contexto de consentimiento positivo. Pues ahora hay
al menos nos llegan a nosotros, pero lo que nos llega a nosotros no es nada más que fruto de las relaciones sociales que hay hoy en día. Son personas que se han conocido una noche, personas de un grupo de amigos que deciden dormir juntas sin tener ninguna vinculación afectiva, pero duermen juntas, se quitan la ropa y pasan allí la noche. Entonces el hombre hace unas cosas y dice que ya consiente, ella dice que ni hablar, que no tiene ningún interés, y bueno, pues ahí hay que valorar el consentimiento, no es fácil, ¿no? Supuestos en los que las parejas quedan por una aplicación para tener relaciones sexuales. Se van a una pensión, como lo han hecho 5 veces antes, y sin embargo esta vez ella en un momento determinado dice que no consiente. No cuestiono que pueda hacerlo, el problema que se nos plantea a nosotros es la decisión, porque el contexto previo es de consentimiento. O sea, tú has quedado por una aplicación social para tener relaciones sexuales con esta persona con la que nunca vas a tener nada más que esto, y tienes regularmente estas relaciones. Entonces es difícil valorar qué pasa en ese momento. Tienes el testimonio de la mujer y luego pues unas cuantas dudas. Y podría decir más casos, ¿no? Entonces, bueno, ya puestos a dar datos concretos o casos concretos, a mí se me ocurría hablaros de la denuncia que hay contra Íñigo Errejón. No pretendo yo dar mi opinión, pero es otro supuesto, creo, de contexto sexual, de consentimiento sexual positivo. Ella, por lo que yo he leído en la prensa, dice que ella quería estar con él. Va 3 veces en esa noche con él, aunque no le gusta del todo, pero va 3 veces. Ese es un contexto positivo, ¿no? Por eso él sostiene que ella consiente y ella dice que no. Y está en perfecto derecho a decir en cada momento que no, pero como sus acciones le desmienten un poco, pues ya veremos a ver qué pasa. Pero es un caso bastante dudoso, al menos así lo veo yo, sin conocer nada del caso, pero es un supuesto para que me entendáis simplemente por qué la duda, por ese consentimiento sexual positivo o situación ambigua. Vale. ¿Cómo resolvemos nosotros, qué hacemos para resolver estas cosas? Tenemos una serie de herramientas que nos permiten... Me estoy pasando el tiempo, ¿no? Que no. ¿No? Vale. Bueno, tenemos herramientas. ¿Cuáles? Nosotros tenemos que ver primero la credibilidad de la mujer, de la denunciante. Hablo de la mujer todo el rato porque, a ver, hombres que denuncian violencia sexual los hay, pero al menos lo que yo recuerdo suele haber casos en relaciones homosexuales, quiero decir, lo normal es que la víctima sea mujer. Entonces, nosotros tenemos lo que se llama el triple test. Nosotros cogemos la denuncia de la mujer, la declaración que hace en el juicio especialmente, y tenemos que analizar si cumple unos mínimos, unos requisitos, que serían, por una parte, lo que llamamos la credibilidad subjetiva, o sea, valorar si tiene algo contra esa persona, que han tenido un conflicto previo, si después de los hechos que denuncia le ha escrito a su amiga diciendo ya me lo he cargado porque he denunciado por tal, cualquier cosa. Estas cosas también pasan, si hay algún motivo, si tenían una situación de enfrentamiento previo que no ha surgido pero nos lo cuenta alguien, eso lo analizamos. En segundo lugar, la credibilidad objetiva. Analizamos el relato, vemos si es coherente, si es consistente, si tiene contradicciones. Y no estoy hablando de contradicciones menores, porque ahora también hablaremos de eso. Hay que dar el margen de que la mujer no tiene que ser siempre monolítica, ni dar una versión igual, hay que entender que está nerviosa, hay que entender que está denunciando cosas que le incomodan profundamente, que está harta, que tiene miedo, Entonces, bueno, todo eso lo tenemos que tener presente. Pero sí se puede valorar la coherencia del relato, la consistencia, y luego lo que se llama la persistencia en incriminación, y es que no haya contradicciones. Como os he dicho, ha declarado en la comisaría, ha declarado en el juzgado y ha declarado después en el juicio. O sea, hay varias veces que ha contado lo que le ha pasado y podemos valorar si se ha contradicho, pero también aquí en elementos esenciales, desde luego, no en pequeños detalles. Luego los abogados dicen, pero usted dijo que le tocó en el brazo antes que en el codo, en la mano, pero eso no es importante, no suele ser importante, lo importante es lo esencial del relato. Bueno, además del triple test, de esta herramienta básica, que es analizar
el testimonio de la mujer, porque el testimonio del hombre, como sabéis, y si no os lo digo, los acusados tienen el derecho a la presunción de inocencia, y se suele decir que tienen derecho a mentir. Efectivamente no tienen, es mucho más correcto decir que no tienen obligación de decir la verdad, y por lo tanto su testimonio nos puede servir cuando corrobora lo que dice la mujer, cuando corrobora el contexto, pero no nos sirve y no nos debe servir para condenarle. Nadie confiese, es muy raro que vengan y digan la verdad. Pero bueno, y si van a confesar, normalmente llegan a un acuerdo con el fiscal y es otro contexto. Nosotros nos basamos fundamentalmente en el testimonio de la mujer, y luego si hay testigos, los testigos suelen ser de después, o de antes, pero generalmente después. Cómo ha llegado esa mujer a su casa, qué ha contado a las amigas, a quién le ha escrito, si ha ido al médico, si hay pruebas físicas, todo eso también corrobora su testimonio. Pero luego tenemos otra herramienta, que es lo que se llama juzgar con miras de género. Es un poco lo que os decía antes. Esto es un criterio que ha establecido el Supremo hace no demasiado tiempo y que es muy correcto en este tipo de procedimientos, porque efectivamente tenemos una mujer vulnerable, frágil y sufriendo. Y tenemos que entender que a lo mejor no ha querido denunciar inmediatamente, que a lo mejor el relato no le sale todo seguido la primera vez que declara, porque está fatal, y entonces es en el juicio donde introduce a lo mejor algún detalle que no había dicho antes. ¿Eso quiere decir que miente? Pues no, tenemos que tener en cuenta su estado, su situación. ¿Eso quiere decir, sin embargo, que tenemos que creer todo lo que dice a pies? Pues tampoco, tampoco. Pero sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta a quién tenemos delante y cómo está. También es curioso, y aquí va a dar otro ejemplo de los actuales, no sé si habéis seguido el caso Rubiales. Bueno, pues la fiscal en un momento determinado, que era muy vehemente ella, dice que no tiene por qué presuponerse que la mujer tiene que tener una actitud concreta cuando es víctima de un delito. Y yo estoy muy de acuerdo, pues esta chica que le da el beso Rubiales, pues es capaz de seguir luego la fiesta de celebración de la victoria de su equipo. Eso no quiere decir ni que consintiera el beso, ni que el beso le gustara, ni que no le pareciera horrible, pero bueno, en ese momento su reacción es esa y no por eso está mintiendo, ¿vale? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero decía, y ese sería el instrumento de cierre de toda nuestra valoración, esto no quiere decir que hay que creer a la víctima por el hecho de ser víctima, a la denunciante porque se manifieste víctima. No, hay que analizar todo eso y luego hay que tener en cuenta que quien tenemos como acusado es inocente, a no ser que haya pruebas que demuestren lo contrario. Y si tenemos dudas, tenemos que absolver. Se llama el principio in dubio pro reo, eso también es de conocimiento común, y es así, o sea, si tenemos dudas, tenemos que absolver, ¿vale? Y hay una frase del Tribunal Supremo que es muy interesante sobre esto, que dice que mientras la condena presupone la certeza de la culpabilidad, la hipótesis alternativa, la absolución, no presupone la certeza de inocencia. No hace falta saber que es inocente, sino la mera no certeza de la culpabilidad. Si no tenemos claro que es culpable, tenemos que absolver, ¿vale? Bueno, y yo hasta aquí quería llegar, Juan Luis, pero sí decir que me voy a defender un poco por todos mis compañeros, o diré mejor por mis compañeras, porque se nos ha, precisamente por la aplicación de la ley del sí es sí, por las rebajas de penas y por los casos mediáticos, se nos ha tachado de jueces machistas y tal. De verdad que el 60% de los jueces en España somos juezas. Hoy es el Día de la Mujer Jueza, por cierto. Y bueno, pues es difícil que seamos machistas, ¿vale? Es difícil. Yo no conozco a ningún compañero y ninguna compañera que sea machista. Lo sabrá, seguramente, lo sabrá. Y también es fácil caricaturizar a quien sale en la televisión, nervioso, tal cual, y tampoco voy a entrar ahí, porque también hay formas y formas. Pero sí quiero defender al colectivo judicial porque lo que quería trasladaros es la dificultad de juzgar estos casos. Es muy fácil luego valorarlos en la prensa y decir que los jueces somos machistas. Bueno, pues, yo eso me opongo. O sea que bueno, muchísimas gracias por escucharme. Bueno, pues tenemos media hora y un micrófono, y a quien quiera emplearlo levanta la mano y le damos la palabra. Ahí.
gracias por la brillante exposición porque ha sido magnífica. Y yo quería preguntar dos cosas. En primer lugar, si efectivamente esa excarcelación de algunos que salieron lamentablemente se hubiera podido evitar con una disposición transitoria específica en vez de una disposición transitoria que ellos alegaban, la general del Código Penal. Y en segundo lugar, desde el punto de vista jurídico, si realmente teníamos que haber unificado las penas y se podía haber mantenido la opinión, a ver qué le parece tu opinión, si se tenía que haber de alguna manera diversificado esas conductas, realmente unificando penas o elevando penas, pero si realmente era necesario un solo tipo delictivo. Gracias. Gracias. Bueno, en cuanto a la disposición transitoria, la verdad que yo lo veo difícil, porque es verdad que el régimen transitorio que suelen incluir las normas penales se refieren, por ejemplo, cuando... O sea, la norma es clara, si es más favorable, hay que aplicar la norma más favorable. Pero es verdad que viene a decir, hombre, si ya se ha terminado de cumplir la condena, no se tiene que revisar. Si se suspende la condena, que significa que no, se le da un tiempo durante el que no tiene que ingresar en prisión y se le da un tiempo como de prueba, si se suspende tampoco habría que revisar. O si está en la última parte de la condena, la libertad condicional, tampoco habría que revisar. O sea, una serie de normas. Y ahí, como en este caso no venía nada, pues se han revisado condenas en supuestos de libertad condicional. Por ejemplo, ahí si se llega a poner una disposición transitoria al uso, pues se hubiera podido evitar. Lo que pasa es que, por ejemplo, también suele decir las disposiciones transitorias que si la pena también es aplicable con la regulación anterior, entonces no había que revisar. Pero el Supremo a eso, es decir, a ver, es que esto es un poco difícil de explicar, pero en definitiva el Supremo lo que ha dicho es si las penas mínimas se rebajan, hay que revisar. O sea, yo creo que ese efecto, que es el mayoritario de la revisión, de que las penas mínimas, la mínima a imponer, se ha rebajado, que ya digo que es en los casos más graves, era inevitable con el artículo 2. Para mí era inevitable, aun con disposición transitoria. O sea, creo que no hubiera habido opción. Y luego, en cuanto a la unificación de las conductas, pues yo creo que ya, antes ya lo he dicho un poco, a mí me parece bien como concepto, pero creo que se deben distinguir las conductas. De hecho, en la práctica se distinguen, por ejemplo, un tocamiento con violencia o sin violencia es una agresión sexual, pero el propio código te da un margen de poner, en lugar de una pena de prisión de 1 a 3 años, una pena de multa. Entonces, cuando no hay violencia se suele poner multa y cuando hay violencia pues se pone la pena de prisión. Entonces, el propio texto penal te permite un cierto margen. A mí no me parece mal como concepto, pero es verdad que las conductas no son las mismas y la justicia debe responder a las circunstancias del caso y debe tener un reflejo en la pena esa diferente conducta. Sí, eso es así. ¿Alguna pregunta más? Bueno, el último punto que has dicho, que era sobre no es culpable, pero no termina de ser plenamente inocente, ¿no? Que yo creo que eso es importante, sobre todo porque hay mucha gente que va por ahí diciendo sí, hay una cantidad del 90% de denuncias falsas. O sea, yo creo que eso no existe. O sea, entonces, gente que simplemente que no se ha probado que fuera culpable. Entonces, quizá ese concepto que está muy extendido. Es que hay cantidad de denuncias falsas, o sea, y se hablan de las denuncias falsas. No existen o son muy limitadas. Mínimas, ¿no? Yo creo que son mínimas las denuncias falsas. Las hay, las hay. Y os podría poner algún ejemplo. Pues mira, vamos a ver, contestando tu pregunta y ahora os pongo el ejemplo. Pero efectivamente son mínimas. Y luego, para que os hagáis una idea, yo creo que, no sé cuál era el porcentaje, pero de los asuntos que continúan, vamos a ver, hay asuntos que se archivan en instrucción, pero tampoco son tantos en materia sexual. Y de los que no se archivan, el porcentaje de condenas es bastante alto, como ronda un 80%, yo diría. Los asuntos que llegan a juicio se condenan mucho, y luego se confirma mucho por los tribunales, digo porque Juan Luis estaba en el tribunal que revisaba nuestras apelaciones, se confirma mucho también, esa en general. O sea que el proceso penal es bastante
eficaz, si buscamos esa eficacia de condena. ¿Que hay denuncias falsas? Sí hay. Sí hay. Yo he tenido pues, casos que te llaman mucho la atención. Algún caso de alguna hija que denuncia al padre por abusos sexuales y, bueno, pues hay una serie de elementos ahí de manipulación, de conflicto entre los progenitores, tal, que hacen pensar que aquello no es cierto. Hay algún caso, tuvimos un caso muy llamativo en que la chica denuncia que le habían drogado y que ha tenido relación sexual pues con 2 hombres, con 2 chicos jóvenes, y ellos contaban que habían tenido un trío. Y vinieron a juicio y se mantuvo esa diferente versión de los hechos, que quizás nos hubiera llevado a una condena, pero llega una amiga de ella y nos dice que ella le escribe un WhatsApp al día siguiente y le dice: tía, he tenido un trío con estos 2, se acordaba de todo, y lo que pasa que no se sintió bien y se metió en este lío, que tampoco yo la juzgo, pero se metió en este lío y finalmente esto era una denuncia falsa. Entonces, bueno, las hay, pero muy pocas, eso es verdad, muy pocas, yo te diría que muy pocas. Otra cosa distinta es la dificultad que os he explicado, de entender bien qué ha pasado ahí. Y nosotros vemos todo tipo de cosas, pero denuncias falsas brutales, poquitas. Oye, Reyes, una cosita. En el juicio de Rejón, yo creo que la actitud, las preguntas que hacía el juez, bajo mi punto de vista, eran claramente muy machistas, ¿no? Y creo que casi le agredió a la víctima, ¿no? ¿Hay algún tema de formación, de igualdad, de violencia de género, etcétera, etcétera, a los jueces? De todo. Vale. Y otra cosita, ¿por qué esos juicios se graban, se divulgan? ¿Cómo se puede cortar eso? Porque claro, bueno, pues a veces nos viene bien porque nos enteramos de cómo funciona muchas veces la justicia, ¿no? Pero mira, se graban de manera ilegal y... No, que va. Te explico. Bueno, el caso de Rejón. Yo creo que hay que distinguir la actitud de ese compañero, que ciertamente, bueno, la hemos visto todos, tampoco me gusta. Creo que tiene que ver con su carácter y creo que fue también brusco, eso decían los abogados, yo no lo sé. No es agradable, pero lo que preguntó creo que era pertinente. O sea, yo creo que muchos compañeros hubiéramos preguntado lo mismo, porque es un caso de contexto sexual positivo muy claro. Ella dice: voy con él, pasa esto, pero yo quiero liarme con él, vuelvo con él a no sé qué fiesta, y como me interesa este hombre, vuelvo con él a no sé dónde, o sea, 3 veces esa noche. Entonces, hay que preguntar, ¿pero usted qué dijo? ¿Qué dijo él? ¿Qué le hizo? ¿Dónde le tocó? ¿Qué tal? ¿Cómo lo pregunta? Pues bueno, ¿es eso machista? Eso es muy brusco. Yo no sé si es machista. Eso hay que tener una mínima cuidado para saber qué tienes delante. Creo, pero bueno, no debo hablar de eso más. Pero sí, en cuanto a las grabaciones. Sí, Juan Luis sí que puede hablar. Por eso. Pero las grabaciones, los juicios es que se graban para que luego los tribunales superiores puedan valorarlo. Y las declaraciones se graban. Desde hace unos años se graba todo. ¿Y quién tiene esas grabaciones? Pues todo el mundo, todas las partes del procedimiento, los fiscales, los abogados. Entonces, ¿quién filtra? Pues cualquiera de las partes. Muy mal, porque las actuaciones en investigación, las investigaciones son secretas, no deberían salir, debería castigarse. De hecho, algunos jueces ponen una marca de agua que no debe ser tan fácil de hacer en las cintas para que se sepa quién lo ha filtrado, pero es así de fácil, ¿vale? Así como los juicios son públicos, entonces no pasaría nada. De hecho, nosotros les damos publicidad, permitimos que los medios de comunicación entren. Las actuaciones de investigación son secretas y no deberían filtrarse, y sin embargo se filtran. Y si se supiera quién, debería sancionarse. ¿Se sanciona? Pues no, porque puede ser cualquiera y no se sabe quién es. Y ahí te dejo que hables tú, compañero. No, pero sí que creo que estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Reyes, que las preguntas pueden ser pertinentes y la forma de hacerlas, no hay ninguna ley que regule de manera explícita cómo hay que hacer las preguntas. Lo que sí hay son unas normas no legales, que son las normas de deontología profesional. Y en concreto ese interrogatorio que vimos
pues yo no sé si quedará alguien en España que no lo haya visto, es un ejemplo clarísimo de desprecio hacia la deontología profesional, porque la deontología profesional, en el caso de las tomas de declaración, lo que obliga es a que se considere a la persona a la que estás tomando declaración con toda su dignidad, en la plenitud de su dignidad. Y por lo menos lo que percibimos socialmente en ese vídeo que vimos todos, era que afectaba a la dignidad de la persona que estaba declarando. Y yo creo que los jueces también piensan lo mismo. Otra cosa es si eso debe condenarse o no, y qué manera hay de condenar, porque la forma de reprimir en definitiva las infracciones a la deontología profesional es una forma disciplinaria. Y hay en el Consejo General del Poder Judicial hay una persona que es el promotor de la acción disciplinaria, que a mí personalmente me hubiera gustado mucho que como mínimo hubiera abierto actuaciones y hubiera intentado depurar si había... Creo que tiene un expediente abierto. Pues mira, creo que tiene un expediente abierto, ya veremos qué pasa, pero sí, sí, estoy de acuerdo, no voy a decir más, pero estoy de acuerdo. Y además hace un flaco favor a la carrera judicial que no. Sí. Hola. ¿Alguna pregunta más? Sí, muchas Begoña. gracias por la exposición, que además ha sido clarísima. Yo solamente quería hacer un comentario, y es que cuando escucho, ¿no?, agresión con violencia, siempre es una cosa que me revuelve, porque yo creo que una violación es una violencia brutal para una mujer. O sea, toca lo más íntimo, psicológicamente te deja destrozada, cuesta muchísimo recuperarse. Entonces, realmente no tengo una propuesta de cómo se podría llamar o cómo se podría hacer, pero siempre me llega a sorprender, ¿no?, cuando agresión con violencia, digo, Dios mío, con lo violento que es que alguien, ya no sé ni siquiera es que llegue a penetrar, pero es que es terrible. Simplemente quería poner eso de manifiesto porque me parece brutal. Fíjate que ahora tu comentario me lleva a pensar que casi preferirías que hubiera esa distinción entre abuso y agresión, para que quedara claro que lo más grave era agresión. ¿No? ¿Quieres decir eso? No quiero ir para atrás. No. Vale. Pero claro, ahora todos son agresiones y hay que distinguir de alguna manera las conductas. Sí, pero entonces, ¿cómo se distingue? El lenguaje es muy rico, seguramente se le puede dar alguna vuelta. Bueno, en el caso de las mujeres nos esforzamos bastante menos que en otros casos. Vale, pues me parece muy interesante la reflexión, pero penalmente hay que distinguir las conductas, porque estarás de acuerdo conmigo que no es lo mismo una violación con toda la violencia que supone, violencia física o violencia intimidatoria, en fin, que pues eso, pues una actuación donde la mujer está dormida, que es igualmente, es muy grave también, pero no tiene esa violencia consciente de la mujer de sufrir esa situación, ¿no? Creo que es distinto. Bien, la violencia sexual es una plaga. Y es mínima la gente las mujeres que denuncian. Se dice que denuncian un 10, 15, 20%. Lo que quiere decir que el 80% de la sociedad que debería denunciar o que no denuncia. Entonces habría que ver el por qué no denuncia. Parece ser que hay muchos jueces que habría que reciclar, porque no están preparados para juzgar una violencia de ese tipo. Este tipo de jueces no sirven para la judicatura, deberían de estar fuera del terreno de juego en este caso. Y luego yo no sé hasta qué punto son los jueces los que juzgan, o son las televisiones, son los medios de difusión que horas tras horas y tras horas juzgan a las personas. Y detrás de esos medios hay unos poderes políticos, hay unos poderes económicos, hay muchos más poderosos que los jueces. Entonces yo creo que los jueces pintan algo, pero no mucho, en este caso de la violencia de género. Bueno, yo creo que lo que he dicho antes, creo que al referirnos a los jueces no tenemos que pensar en el juez del caso Errejón, que es la excepción. Hay que pensar en mujeres, iba a decir como yo, pero es que yo ya soy de las mayores, normalmente son juezas jóvenes. Esto es la justicia en España, ¿vale? Ya he dicho, en todas las franjas de edad somos un 60% ya de mujeres. Y
y en las nuevas generaciones, hasta 30 años, en el País Vasco un 87%. Imaginaros que toda la justicia prácticamente es femenina. Digo para que cuando hablas de los jueces, hablas de ese juez machista que a ti te ha parecido insoportable en la televisión. Bueno, eso ha salido en la televisión, pero eso no es la realidad, ¿vale? Y la preparación de los jueces es amplia en toda esta materia de género, de protección a la mujer, eso sin ninguna duda, ¿eh? O sea que no lo digo lo digo por convicción, ¿eh? Vale. Otra cosa es que, claro, ¿por qué no denuncian? Bueno, yo creo que no. En parte, bueno, primero, el comportamiento sexual de la sociedad, yo creo que va a peor. Esta es mi impresión personal. Y lo digo por una razón. Nosotros vemos las apelaciones de los juzgados de menores y estamos viendo conductas sexuales muy graves entre menores, menos de 18 años, entre 14 y 18 años, ¿no? Entonces eso te hace pensar que algo no funciona bien. Y cuando dices los jueces no nos enteramos de nada, es que los jueces no podemos resolver nada, podemos actuar después y con nuestras actuaciones intentar que sirva de algo, pero poco, ¿eh? O sea que en ese sentido podría estar de acuerdo contigo. Pero es decir, que el comportamiento sexual de la sociedad no va a mejor, creo. Entonces creo que efectivamente hay mucha de lo que se llamaba ese campo negro, ¿no? Que no se denuncia, ¿no? Esa cifra negra de conductas no denunciadas. ¿Y por qué no denuncia la mujer? Bueno, pues porque pasar por el proceso penal pues es muy duro, es muy penoso. Se desarrollan una serie de protocolos desde el momento uno que se te quitan las ganas. Hace poco me contaban de una chica que había denunciado a un amigo suyo que en una fiesta le había tocado el culo, pues lo denunció, pues se ha metido en una... claro, pues, yo no voy a decir que lo denuncie, pero tiene todo el derecho, está bien que denuncie, pero esa chica en particular pues no está contenta de haber denunciado, porque el proceso es muy penoso. ¿Vale? Entonces, ¿qué solución tendría eso? Pues quizás que los procedimientos fueran más cortos, esa chica al día siguiente o al otro de la denuncia hubiera un juicio y pudiera haber, pues ya está, zanjamos el tema, declaro yo, tal, y esta persona se va con una multa a su casa y se acabó, ¿no? Pero no, estamos 2 años, dale que te pego, luego vete a rememorar todo, y eso hablando de un tocamiento, imaginaros una cosa más grave, lo durísimo que es, ¿no? Ahora, gracias a Dios, tenemos también herramientas de acompañamiento de las víctimas, programas que están con ellas desde el principio, les explican, tienen una serie de medidas que les protegen y les acompañan. Pero aún así es muy duro. Y los medios de comunicación, claro, estos medios de comunicación lógicamente destacan los asuntos pues como pues de la manera más... que más llama la atención, ¿no? Pero hay muchísimos asuntos que me llaman la atención y que se resuelven correctamente. Entonces, yo tengo que defender un poco la labor que hacemos porque de verdad creo que se hace en general bien. Pero bueno, no cuestiono lo que has comentado porque efectivamente no estás de acuerdo. La justicia tiene que mejorar todavía en este ámbito para que la mujer se sienta más cómoda. Eso estoy convencida. Y luego no hemos hablado de la violencia de género, de las muertes que ha habido desde el 2003, que se llevan contabilizadas. Han muerto 1.200 mujeres y han dejado a 400 y pico niños huérfanos. Eso es terrible, ¿no? Pues es otro problema social. Es otro problema, pero va bastante ligado también esto. Sí, totalmente, ¿no? Es el concepto de la mujer como cosificándola, ¿no? Es así, eso pues es un problema social, de educación, no lo sé muy bien, pero tampoco mejora. Es verdad que el número de víctimas anuales baja un poquito en los últimos años, pero se mantiene prácticamente constante. Y no son solo las muertes, son cantidad de conductas que también, pues es verdad que se denuncian más y se resuelven, y los jueces de violencia, que son juezas aquí en la provincia de Vizcaya, diría que todas, bueno, pues lo toman con mucha seriedad y hacen lo que pueden, ¿no? Pero el problema social pues no mejora, eso es así. Y las conductas de los menores tampoco mejoran, porque se aprecian conductas de dominación que uno no entiende. ¿Cómo es posible que las generaciones más jóvenes siguen repitiendo los mismos esquemas
pues es así. Entonces, pues, eso muy bien, pero como sociedad creo que estamos fallando algo. Eso es así. No hay más preguntas, ¿verdad? Muy bien. Pues nada, ha sido un placer y merecía la pena asistir a este acto. Creo que todos salimos un poco más enriquecidos y gracias precisamente a Reyes Goenaga, así que le vamos a dispensar un gran aplauso.